Buenas noches a todas. Quiero darle la bienvenida a cada una de las mujeres que se han conectado esta noche. Gracias por atender a nuestro llamado. Y bueno, hoy quiero presentarles un grupo de amigas que nos están acompañando hoy a través de Zoom. Y hoy tenemos una reunión muy especial entre amigas en la sala de nuestra casa y cada una de ellas fue impactada por un personaje bíblico. Y ese personaje tiene una característica muy especial y es que todas son mujeres. Así que cada una de ellas va a compartir esta noche qué fue lo que le impactó en la vida de estas mujeres, qué fue lo que le llamó la atención de ese personaje bíblico y nos lo va a compartir el día de hoy. Además, queremos dejar un tiempito, aparte de saludarlas, para que puedan compartir el enlace, para que puedan compartir el link y puedan invitar a otras amigas, quizás sus vecinas, sus familiares, personas que ustedes tengan en contactos a través del Facebook y que estas mujeres también puedan hacer parte de esta reunión tan especial. Bueno, quiero presentarles entonces a quienes me acompañan el día de hoy. Tenemos entonces a Sorandi Puerta, ella hace parte de mi grupo de 12. Tenemos a Tatiana García. Tati es la líder de prejuveniles en nuestra iglesia. Tenemos a Marcela Patiño, ya muchos la conocen con sus diferentes personajes. Ella es la maestra principal de Kids en nuestra iglesia. Tenemos a Edith Valencia, una gran mujer que amamos muchísimo, hace parte también de Mis 12. Y tenemos a Natalie Patiño, ¿dónde está? Marín. Y Natalie también hace parte de nuestro equipo. Nosotros abrimos una célula, un grupo antes de que empezara toda la pandemia y ella también hace parte de nuestro equipo. Así que quiero darle la bienvenida a todos ustedes y quiero que comencemos entonces. Vamos a abrir entonces nuestro panel con Marcela Patiño. Cuéntanos, Marce. Hola, hola, quiero darles un saludo a todos, una bienvenida a todos los que hoy se conectan por primera vez. Y pues bueno, les cuento, yo fui impactada por una mujer que todo el mundo reconoce y se llama Eva, nuestra primera mujer. El significado de Eva es de ser madre de los vivientes. Ella es catalogada como la ayuda idónea del hombre y es reconocida en el mundo entero por algo en especial. Ese algo en especial es el gran pecado, haber comido del árbol del bien y del mal, arrebatándonos así, pues como la estadía en el Edén. Y digo que es reconocida porque todas las personas a las que se les pregunta por Eva, pues tienden a pensar solamente en esa cualidad, no cualidad, pero sí como en el mensaje como tal que da Eva. Leyendo, encontré que Eva en realidad no tiene en su totalidad la culpa de ese pecado, porque antes de que Eva fuera creada, en el libro de Génesis nos enseña que Adán fue quien recibió por parte de Dios la instrucción de que no podían comer del árbol del bien y del mal, y suponemos entonces que Adán fue quien le dio el mensaje a Eva, porque posterior a esa instrucción, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y pum, creó a Eva. Entonces, en este contexto, pues la mala del paseo, chicas, no es Eva. Eh, Adán también tuvo su parte y pues no todo lo que es decir, Eva tiene miles de cosas maravillosas que rescatar. Y yo me imagino, siendo yo Eva, que en el momento en que ella cometió ese gran pecado, ella no se imaginó que iba a cambiar la vida propia y la vida de la humanidad entera. Entonces, yo quiero que entendamos algo. Eva, por eso fue que me gustó tanto. Eva fue creada con un corazón sin maldad. Es decir, ella nunca conoció el enemigo antes de.
solo en el momento en que pues la serpiente le habla, y quiere decir que ella creía que todos los seres vivientes, animales y demás, tenían el corazón que ella tenía. Entonces, en medio de su ingenuidad, pensó que escuchar la voz de ese animalito pues estaba bien. De hecho, le impactaba más escuchar la voz de un ángel que la de un animalito. Entonces, es aquí donde pues el enemigo aprovecha de su inexperiencia, de su ingenuidad, y la hace vulnerable. Entonces, Eva tuvo 3 desaciertos que para mí fueron pues como relevantes. Una fue que desestimó la palabra de Dios y a su vez la de su esposo, porque obviamente ella pues ya sabía por conocimiento de Adán lo que no se podía hacer, y aún sabiéndolo pues desistió pues como de esa idea y quiso probar. El segundo, bueno, y en esa parte de esa desestimización de la palabra, en medio de su ingenuidad, pues también hubo un poco de soberbia. ¿Por qué? Porque ella pensó que todo estaba bajo control y lo que el enemigo le estaba diciendo, pues no era del todo malo. Entonces, ahí viene su segundo desacierto, que fue un objeto de engaño. Ella fue como utilizada en todo sentido. ¿Por qué? Utilizó el enemigo el oído, la vista, el olfato, porque a través del oído pues escuchó lo que no tenía que escuchar. Y me imagino que como esa fuerza negativa que ella no conocía, pues agudizó más sus ojos y su boca y su olfato como para decir, uy, ese fruto está delicioso, provocativo. Entonces aumentó su deseo. Ahí fue cuando ella se convirtió en algo vulnerable. Y también se desenfocó y se contaminó. A ver, la tentación, amigas, no es sinónimo de pecado, pero el aceptarla como tal hace que eso se convierta en pecado. Entonces, cuando uno acepta esa tentación, pierde la visión y puede contaminar no solamente su vida, sino la de los demás. Entonces, entendiendo estos desaciertos que tuvo Eva, podemos decir que a veces el placer, la tentación y el mismo pecado en medio de nuestro diario vivir, pues se convierte como en algo de un momentico. Pues puede ser efímero, temporal, pero las consecuencias de ese pecado pues pueden convertirse en algo duradero o simplemente puede durar para toda la vida. Pero yo quiero que hoy aprendamos algo especial de Eva. No todo lo de Eva es malo. Eva tiene unas cualidades impresionantes. Uno, la humildad. ¿Por qué? Porque siendo Eva la única mujer, pudo, después de que fue sacada del Edén, pudo decir, bueno, no, entonces yo mejor me voy o me separo de Adán, o simplemente, Señor, yo ya no voy a ser más pues como tu hija, pero no, no, eso no hizo Eva. Lo que hizo Eva fue que fue humilde, reconoció el poder y el señorío de Dios y aceptó su castigo sin decir una sola palabra. Entonces la humildad de Eva se aumentó, se mejoró, se triplicó, no sé. Yo creo que ella aceptó eso en su corazón arrepentida, pero lo hizo con amor, con esa humildad que todas debemos de tener. Nos cambias como el concepto de que Eva siempre es la mala, porque en el imaginario o en el común del pensamiento de todas las personas, siempre le echamos la culpa a Eva. Tú fuiste la mala, tú fuiste la que pecó, tú fuiste la que se dio ante la tentación, y de pronto esa faceta que tú nos estás mostrando de Eva, que ella no tenía esa maldad en su corazón, sino que ella antes veía a los otros animales como la misma inocencia, como veía todo en el paraíso en el que ella estaba. Eso cambia como la perspectiva y la forma de uno mirar a una mujer y no señalarla tanto y no tacharla tanto como de pronto estamos acostumbrados a hacerlo.
yo opino que a Eva le tocó la tarea más difícil y es ser la primera, La primera. ¿sí? Pienso que lo mismo pasa cuando somos mamás. Nosotras somos mamás y el primer hijo, yo creo que con ese aprendemos absolutamente todo, ¿cierto? Cometemos Ya todos el los segundo errores. exacto, ya el segundo es más fácil, uno se va guiando, lo mismo es como cuando somos hermanos, el mayor de por sí siempre es el que lleva como de cierta manera, como esos primeros, entre comillas, batacazos, como esas cosas que usted se equivoca y ahí van sus hermanos detrás, entonces vos ya sabes como qué aconsejarles, qué decirles al respecto y creo que fue muy valiente, fue una mujer muy valiente resistir de cierta manera que ella fue la primera y que se equivocó. Creo que no le tocó pues como muy fácil. ¿Alguien piensa algo diferente? ¿O sigue Yo, tachándola? Sí, Eva, tú fuiste la culpable de mis dolores de parto. Paz, yo pienso que hay algo también muy importante en lo que decía Marcela, al ella pues mostrarnos como una idea nueva como de quién era Eva y es el apoyo que muchas veces no nos brindamos entre mujeres. De pronto ahora en la sociedad vemos mucho eso, que entre mujeres se atacan mucho, las mujeres son muy juzgadas, entonces pienso que es algo bonito ver que siempre a pesar de pronto algún error que como mujer podamos cometer, entre mujeres debemos ser como eso, ser como ese apoyo entre nosotras mismas, ser como esas que nos ayudamos, que nos apoyamos, que nos damos ánimo para poder salir adelante ante muchas situaciones que se nos presentan como mujeres en nuestro diario vivir. Súper. Bueno, qué rico, Marte, lo que nos compartiste, pues la forma tan diferente como nos cambiaste la mirada acerca de Eva. Bueno, y aprovechemos que Nata ahí tiene el micrófono abierto y Nata hoy nos quiere hablar de un personaje también que impactó su vida, la vida de Raab. Cuéntanos acerca de Raab. Raad fue una mujer que, como lo dice la Biblia, fue una mujer ramera, una mujer que prestaba su cuerpo a los hombres. Y me impactaba mucho la vida de ella porque podía ver muchas cualidades importantes. Poniéndolos un poquito en contexto, Raab fue la mujer donde fueron los espías que Josué envió para inspeccionar la tierra de Jericó, la tierra que Jesús les había dado para que ellos conquistaran. Entonces, los espías llegaron a la vida de Raab y en ese momento, cuando los espías llegaron a la casa de Raab, me impacta mucho algo de la vida de Raab y es que en ese momento Raab tuvo que tomar una decisión en su vida y fue permitir que los espías se quedaran en su casa para que pudieran cumplir la misión que les había sido encomendada. Cuando los gobernantes del pueblo de Jericó vinieron a la casa de Raab, Raab tenía como dos opciones. Una era decir que los espías estaban en su casa y la otra era ocultar los espías que habían sido enviados para tal misión. Y en ese momento ella tomó la decisión de esconder a los espías. Me pareció que fue una decisión muy sabia de su parte porque en ese momento ella pudo entender que esos espías habían sido enviados de parte de Dios. Entonces me parece muy impactante eso de la vida de ella, porque ella tomó una decisión y una decisión fue la que la llevó a cambiar el rumbo de su vida. Y es lo que podemos, digamos, ver ahora en este momento. Quizás muchas estemos pasando por muchas situaciones, quizás hayan muchas mujeres que en este momento pasan por situaciones con sus parejas, con situaciones en sus familias, con sus hijos. Y es importante ver cómo una sola decisión puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es importante ver cómo una decisión puede hacer que el plan de Dios pueda cumplirse en nuestras vidas. Y esa decisión es simplemente aceptar a Dios en nuestro corazón. Esa decisión es simplemente poder darle a Dios ese lugar que Él quiere tomar en nuestras vidas. Veía algo también muy importante en la vida de Raab y es que fue una mujer de fe. Fue una mujer de fe porque a pesar de las circunstancias que ella vivía, ella le creyó a ese Dios. En ese entonces, ella hizo un pacto con esos espías de que ella los ayudaba, los escondía en su casa, pero que ellos tendrían misericordia con ella y con su familia, con sus hermanos y con sus padres.
Entonces pienso que fue una decisión de fe la que ella tuvo en ese momento, una decisión de creer que ella podría cambiar el rumbo de su vida, de su familia, cambiar el rumbo de su descendencia. Otra cosa muy importante en la vida de Rahab que llamó mucho la atención en mí es que Rahab, para ella era más importante la salvación que el mismo pecado que ella estaba viviendo en ese momento. Era una mujer pecadora porque era una mujer ramera, pero en ese entonces yo me imagino cuál era tal la desesperación de ella, digamos, de cambiar su vida, de que su mundo fuera diferente, que ella tuvo en cuenta ese pacto que hizo con los espías y ella decidió apoyarlos y tenerlos en su casa para ella cambiar el rumbo de su vida. Es algo muy importante, Paz, porque, o todas las mujeres que nos están viendo, porque sin importar lo que hayamos hecho en nuestro pasado, sin importar lo que en este momento podamos estar viviendo, es muy importante saber que Dios siempre va a estar ahí para respaldarnos, que no importa lo que hayamos hecho antes, Dios siempre está ahí para darnos una nueva oportunidad, porque esto es Dios de oportunidades, es un Dios misericordioso que está dispuesto a escucharnos. Entonces eso es algo muy importante. Es muy importante tener en cuenta que sin importar lo que hayamos sido antes, hay un Dios que está dispuesto a escucharnos. Por eso en este día mi invitación es esta. Mi invitación es que sin importar por la situación que ustedes estén viviendo, por la situación que ahora se les esté presentando en sus matrimonios, en sus familias, con sus hijos, con sus parejas, es que puedan entender que solamente una decisión, solamente la decisión de aceptar a Dios en nuestro corazón, de entender que Él tiene un propósito para nuestras vidas, puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, puede cambiar el rumbo de nuestras familias y podemos marcar la vida de nuestras generaciones. Entonces eso fue algo que me impactó mucho de Rahab, porque yo digo, yo me imagino la vida que ella estaba viviendo en ese momento, una vida pues, como dice la Biblia, era una ramera, era una prostituta. Entonces yo me imagino cómo sería la aflicción de su corazón, de tener que vivir y pasar todos esos momentos que ella pasaba, pero me gustó muchísimo eso, me gustó mucho ver que fue una mujer decidida, que fue una mujer capaz de decir, bueno, quizás he pasado por muchas cosas difíciles, pero sé que hay un Dios, porque ella reconoció que había un Dios en el cielo, que había un Dios en la tierra y que era un Dios que podía cambiar y podía transformar su vida, y no solamente su vida, sino la de toda su generación. Súper, Nata. Una cosa que me ha llamado mucho la atención estos días es que nos dimos cuenta que nuestra vida puede ser cambiada en un instante. Nadie creía lo que estábamos viviendo en ese momento de la pandemia, que íbamos a dejar de trabajar, que íbamos a dejar de congregarnos, que íbamos a dejar de estar con nuestros familiares, con nuestros amigos, de tener esas relaciones tan cercanas que siempre nos han caracterizado. Y algo que me llamó la atención es que, mire que es lo mismo que está pasando hoy, lo que pasó en la vida de Rahab. Nos cambió la vida en un instante, a pesar de que nadie pensara que fuera esto posible, pero es exactamente lo mismo que ocurrió, lo que está pasando en este momento. Y me gusta eso que dices. ¿Cuál fue la diferencia de Rahab con el resto del pueblo, con el resto de las personas que estaban allí en Jericó? Y es que ellos tomaron la decisión, Rahab tomó la decisión de creer la palabra. Y eso fue lo que cambió toda su vida en un solo instante. Ella prefirió ayudar a los espías creyendo su palabra, creyendo en la promesa que les había hecho, y Rahab es una de las, hace parte de la genealogía Genealogía de Dios. De Jesús. Entonces, mire que hoy en día podemos tomar ese ejemplo. Mi vida puede cambiar por un instante. Nuestra vida puede cambiar por un instante. Y lo único que necesitamos es creer la palabra. Quisiera rescatar es la acusación, porque sabemos que para Dios todos los pecados son iguales, ¿cierto?
pero para la humanidad un pecado como este, el ser una ramera, es algo muy escandaloso, ¿cierto? Y creo que fue una mujer acusada, y me imagino que era tremendo para ella, porque pues, el pecado de por sí causa en uno tristeza, pena, vergüenza, pero también sabemos que está la otra parte, que es la gente, aquellos que todo el tiempo te están señalando. Y eso me parece muy bonito, porque hoy en día sí que tenemos que hacerle frente a eso, a las acusaciones. Y tenemos que ser como esa Rahab y decidir dejar las acusaciones a un lado, y aquellos que nos señalan, y simplemente creerle al Señor. Si Él tiene una promesa para mí, si Él ya dijo que iba a cumplir algo en mi vida, que tenía un propósito conmigo, pues simplemente yo lo tengo que creer. Y esas acusaciones deben de quedar a un lado. Entonces, para mí es admirable, la verdad, que ella haya decidido creerle al Señor y que haya dejado a un lado el tema de las acusaciones. Okay. Bueno, sigamos entonces con Edith. Edith nos va a compartir hoy acerca de dos mujeres que de pronto son muy desconocidas, Cifra y Fua. Y cuéntanos, Edith, ¿quiénes son estas mujeres? Cifra y Fua son dos mujeres maravillosas. Son dos mujeres que fueron, yo diría que ellas vienen como una profecía por lo que ellas pudieron hacer. Resulta y sucede que el faraón mandó a que dos parteras mataran a todos los hijos varones de las mujeres hebreas. Entonces él contrató a estas dos mujeres y les dijo, por favor, todos los niños varones los matan, pero a las niñas las dejan vivir. Y resulta y sucede que Cifra y Fua sintieron mucho temor del Dios de Israel. Y ellas dijeron, no, nosotros no vamos a matar a los hijos de las hebreas. Entonces, en ese momentico, ellas determinan desobedecer un mandato del rey. Pero antes de continuar, quiero contarles que Cifra y Fua significan hermosas, belleza, brillo. Cifra va aliada con la belleza natural y Fua significa muchacha. O sea, yo me imagino que posiblemente ser partera en esa época era estar en la rama de la medicina. Cualquiera no va recibiendo un hijo pues así tan fácil. Pues yo creo que yo no lo haría por instinto, pero no porque lo sepa. Pero estas mujeres eran famosas y ellas determinaron desobedecer al faraón. Es tanto que ni siquiera se menciona el nombre del rey en esta época. Aparece el nombre de ellas y fueron marcadas por toda la historia. Yo veo en ellas cualidades, y es que ellas temían a Jehová. Y eso lo comparto con respecto al Proverbios 1:7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, que aparte que ellas fueron en ese momento motivadas a sentir el temor al Señor, fueron muy sabias. Y ellas no aceptaron las órdenes del enemigo. Ellas no permitieron que eso que les había dicho este rey de Egipto se hiciera realidad. Entonces, si lo traigo a colación acá en nuestra vida diaria, yo veo que nosotras como madres no podemos permitir voces negativas en nuestros oídos. De nadie, así se vea, así le digan haga, voltee, lleve, traiga, no lo permitas. Nosotras tenemos que temer a Jehová, ser sabias y creer que Dios tiene un plan perfecto para nuestros hijos, para nuestras generaciones. No aceptemos nada negativo, nada. Así usted vea, no son tus ojos naturales, son tus ojos espirituales los que te van a llevar a ese nivel, a ver que Dios tiene el control de todo, a no aceptar nada. Ellas fueron llamadas por el rey y él les dijo, venga, ¿cómo así? ¿Por qué los niños están vivos? Y ellas dijeron, lo que pasa es que, rey, ¿cómo le parece? Que es que las hebreas tienen hijos tan grandes que cuando ya vamos a llegar, ya han nacido, entonces ya no hay tiempo de hacer nada. Entonces él dijo, que eso estaba como raro, pero esto agradó a Dios. Uno podría decir, estas mujeres mintieron,
pero Dios tuvo misericordia. Él tuvo misericordia de esas mujeres, dijo que alto tan bonito, está salvando mi pueblo, y por eso hubo una consecuencia, y fue que Dios les prometió el bien a ellas para toda su familia. Dijo, por esas parteras haber temido a Dios, voy a prosperar sus familias. Ellas fueron prosperadas por tenerle temor a Dios. Y esa es la invitación del día de hoy, que nosotras podamos creer que si hacemos lo correcto, si no mezclamos lo santo con lo profano, si no permitimos cosas negativas, si no permitimos que las circunstancias dañen nuestra fe, nosotros vamos a ser como esa cifra, como esa fua, bellas, hermosas, con un brillo natural, que es el brillo que nos da el Espíritu de Dios. Esa es la invitación en esta noche. Me siento muy confrontada con esta palabra. Me encantó poder estudiar estas dos mujeres, porque me vi como tan parecida, porque no permito nada negativo. Creo que lo negativo no puede estar en nosotras, las hijas de Dios. Y esa es la invitación para todas las mujeres. No miremos las circunstancias, ¿qué importa? No es que tenemos un Dios que nos da una profecía y que nos da el brillo, la hermosura de cifra y fuga. Ese es el tema que quería compartirles en esta noche. Maravilloso. Acuérdense, el Señor nos va a acompañar y va a prosperar no solo nuestras vidas, sino nuestras familias y nuestras generaciones. Un abrazo para todos. A mí me llama mucho la atención, Eddie, cuando ellas decidieron dar vida en vez de la muerte. Sí. Ellas tuvieron su vida peligrando por la vida de unos chiquitines que ellas no conocían, que no eran de su familia, pero ellas prefirieron morir porque la sentencia del faraón era implacable y prefirieron la vida de esos niños antes que su propia vida, menospreciaron su vida. ¿Y cuántas mujeres hoy en día prefieren matar a un niño, abortar un bebé, porque de pronto su nombre está en tela de juicio, porque de pronto las circunstancias no son fáciles, porque, bueno, podrán tener de pronto muchas excusas o muchas cosas que les motiven a tomar una decisión de estas. Pero aprendemos con estas dos mujeres que nos enseñaste el día de hoy que Dios bendice por encima de la muerte, por encima de esas circunstancias difíciles, que Dios bendice a aquellos que deciden dar vida. Yo no sé cuántas mujeres que nos están viendo en este momento pueden estar pensando en abortar o que alguna amiga les esté preguntando qué decisión tomar, que les den consejo. Y este es el consejo para los tiempos de hoy, cuando somos, inclusive las mismas leyes son tan liberales, que permiten la muerte, que permiten el homicidio de estos niños. Y la invitación es hoy para que reflexionemos en que Dios bendice a estas mujeres dadoras de vida. Yo creo que ahí había algo muy importante de las cosas que decía Di, y cabe resaltar que en este tiempo es muy importante ser mujeres radicales. Ser mujeres radicales a la hora de tomar decisiones sin importar las consecuencias que, digamos, esas decisiones puedan tener, porque como veíamos ahí en la vida de ellas tomaron una decisión aún sabiendo que podía estar en riesgo su misma vida, pero ellas decidieron, como dice Edith, creer en ese Dios que podía hacer cosas imposibles, en ese Dios que nos habla de la Biblia, que es un Dios de lo imposible, un Dios soberano y sobrenatural en todas las cosas que hace. Entonces pienso que en estos tiempos que estamos viviendo ahora es muy importante eso, es muy importante ser mujeres radicales porque el mundo nos ofrece muchas cosas. Hay muchas cosas que están, como dice el dicho, a la distancia de nuestra mano y que podemos hacer, pero
pero de ahí a hacerlas, a saber si son cosas que le agradan a Dios, es donde prima el ser esas mujeres radicales, esas mujeres que está por encima sus principios, esas mujeres que está por encima el honrar a Dios con todas las cosas que hace. Entonces eso me pareció algo muy, muy especial de ellas, que fueron mujeres radicales y sin importar lo que podía venir a sus vidas, ellas decidieron preservar la vida de estos niños y poder agradar a Dios con lo que estaban haciendo. Súper. Bueno, Tati, cuéntanos tú qué personaje histórico, esas mujeres que no pasan de moda, que son actuales y que nos pueden traer una enseñanza el día de hoy. Bueno, hola, buenas noches a todas. Mi personaje se llama Ruth. Yo creo que Ruth es de las personas que más me ha impactado en la Biblia porque el nombre de ella significa amiga, compañera, vecina, pero yo le añadiría a eso fidelidad. Yo creo que esa sería la palabra perfecta para describir a Ruth en todos los aspectos. Ruth fue una persona totalmente fiel a todo, a sus principios, ella fue fiel a Dios. Ella no conocía de Dios cuando se casó con su marido, pero debido a las raíces de su marido, ella cambió y ella reconoció a Dios como el verdadero Dios de su vida. Y me impacta mucho porque cuando murió su marido, también murió su suegro y murió su cuñado. Y entonces ella tenía como dos opciones. Ella podía devolverse para su tierra, quedarse en Moab, que era de donde ella era, o tenía otra opción y era irse para donde estaba su suegra. Yo nunca he tenido suegra, pero yo digo que las que tienen suegra la deben amar por montones, ¿cierto? Entonces, ella muy inteligentemente dijo, no, yo no puedo dejar a mi suegrita sola, y se fue para donde la suegra, porque qué pesar, se le murió el esposo, se le murió los hijos, y estaba totalmente sola. Ella quería hacer una compañía a la suegra, tanto fue que la suegra ni se las creía, era como, no, usted qué hace acá, vaya, viva su vida, haga otra vida. Ella le dijo, no, yo prefiero vivir mi vida con usted. Pero ella no solamente se devolvió a donde la suegra para vivir al lado de ella, sino porque ella no quería dejar ir al Dios que ella ya había conocido, al Dios de Israel. Y algo que me llama mucho la atención es que Ruth ella jamás buscó reconocimiento por decir, hola, yo me devolví a vivir con mi suegra, ya no tengo marido, pero me volví a vivir con ella. No, sino que ella mantuvo todo un perfil muy bajo. Ellos se devolvieron para Judá y se radicaron en la ciudad de Belén y empezaron a trabajar en varios campos, hasta que llegaron al campo de un señor que se llamaba Boz. Boz, pues ni por enterado, él no conocía a Ruth, no sabía quién era. Y una vez, un día, entrando a su casa, él la vio y le preguntó al mayordomo, ¿quién es ella? Y el mayordomo le contó toda la historia de Ruth y le dijo, vea, a ella se le murió el marido. Y entonces como, bueno, él ya que esté por acá. Y ella le dijo, no, ella está acá porque ella viene a vivir con la suegra. Y le contó toda la historia. Entonces dijo, se vino a vivir con la suegra. Eso es mucha ¡Qué corazón! Y demasiado amor por la suegra. Entonces él empezó a tener ciertas preferencias con Ruth y le dijo a los siervos, no me la molesten, deje que ella tome de la misma agüita que ustedes toman, deje que se quede más tiempo trabajando para que pueda recoger, pues para que pueda recoger más recursos para ella. Y ella una vez le dijo como, bueno, ¿usted por qué tiene estas preferencias conmigo? Nunca nos habíamos conocido. Y él le dijo, porque yo escuché acerca de su fidelidad. Y a mí me impactó mucho cuando decía, yo escuché, ella jamás buscó que él la reconociera. Ella nunca fue como que reconózcanme el sacrificio que estoy haciendo. Y en serio me impactó mucho porque fue algo que ella no buscó. Y eso es lo que pasa con Dios. Nosotros, por serle fiel a Él siempre, Él nos reconoce cuando nosotros menos nos lo esperamos. Pues resulta que Ruth fue donde Noemí y le contó, Noemí era la suegra, fue donde Noemí y le contó, suegrita, mira, yo estoy trabajando por allí, donde ese señor Boz, y ella le dijo, Boz, ay, nosotros somos familiares de ellos. Oh, sorpresa. Resulta que en la ley de Israel estaba que cuando se moría el esposo tenía que seguir casada con el hermano, pero como el hermano también se había muerto, pues ni modo, ya no se podía volver a casar. Y eran parientes. Entonces ellos hicieron, bueno, los trámites debidos en ese momento y al otro, bueno, digamos que el otro día se
se casó Ruth con Boaz. Rapidito, rapidito. Se casó Ruth con Boaz. Es que eso no tenía que esperar nada. Y yo digo que esta fue la recompensa de parte de Dios para Ruth, porque no lo digo en forma de chiste, espero que no sea en forma de chiste, pero para nadie va a ser fácil dejar toda la vida que tiene e irse a cuidar a la suegra. Yo creo que no. Entonces creo que es como la recompensa de parte de Dios para Ruth. Y me llama también mucho la atención en el último capítulo de Ruth, donde le dicen a Noemí, y ella es de más valor para ti que tus 7 hijos. Yo quedé como, primero me concho a la persona que se lo dijo, ¿cómo es más importante que los 7 hijos? Y segundo, pues, si no la valora, señora, no sé qué estará pasando, porque, Dios mío, es una persona que dejó toda su vida para pasarla con ella, ¿cierto? Y es lo que Dios nos invita en estos momentos, que no importa lo que tengamos que hacer nosotras, no importa los sacrificios que tengamos que dejar, si nosotros le somos fieles a Él en todo, Él nos va a recompensar en el momento menos esperado y con la mayor recompensa. Eso fue lo que me impactó de ella. Wow, Tati, pues me encantó cómo nos expusiste a tu mujer, a la mujer que nos estás contando el día de hoy. Esa es como esa historia romántica que vemos en las novelas, que vemos en las series, pero es una historia de la vida real. Es una historia que nos llama a la fidelidad por encima de cualquier circunstancia. Sí, Y además, algo que se me olvidó agregarles es que yo no sabía, la verdad, no había estudiado tan a fondo después de que ellos se habían casado, no sabía qué había pasado. Resulta que Ruth tuvo un hijo y ese hijo le dio un bisnieto, le dio un nieto, y ese nieto le dio un bisnieto. Y resulta que Ruth es la que da entrada al linaje del rey David. Yo quedé como, o sea, wow. aparte de ella ser fiel con la suegra, con su esposo, con todo, ella tuvo la bendición de ser parte del linaje de Dios. Eso me dejó como, de Jesús, perdón, me dejó como muy impactada. Ella representa en este tiempo a esa mujer que es emprendedora, que es trabajadora, esa mujer que se sobrepuso ante las difíciles circunstancias que le tocó vivir, pues la muerte de sus parientes, de su esposo. En esa época, una mujer que se quedaba viuda era una mujer completamente desprotegida, una mujer que prácticamente venían y le quitaban sus recursos, la casa, los terrenos, los ganados que tuvieran. Y entonces eran un par de mujeres supremamente desprotegidas y cómo esa mujer logró sobreponerse ante las circunstancias y decidir trabajar y no dejarse morir de hambre y no dejarse que también de las emociones, o sea, no dejarse apagar sus emociones, sino decir, vamos a salir adelante, las juntas podemos y bueno, Dios tiene planeado todo tan perfectamente, las circunstancias como se dieron tan bonitas y terminan esta historia romántica. ¿A quién le gustaría tener esa historia romántica? A las solteras. ¡Eh! A ver, ¿quién más está soltera? Edith, muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo acerca de Ruth? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le impactó? ¿Qué quiere aportar? Yo pienso que hay algo muy bonito en la vida de Ruth y era lo que tú decías, pastor, ahora, y es que pienso que fue una mujer que tuvo mucha fuerza y mucha tenacidad para vencer esa circunstancia que en el momento estaba viviendo, porque pues para uno que ya tiene su pareja y que ya está casado, pues debe ser algo muy durísimo que su esposo le llegue a faltar. Entonces yo pienso que la fuerza que ella tenía en ese momento y la tenacidad con la que enfrentó esa situación fue la que la llevó a poder obtener esa bendición tan grande que Dios tenía para ella. Y pienso que es una enseñanza muy grande en este tiempo porque muchas veces no sabemos eso. Muchas veces no tenemos ni siquiera idea de lo que Dios puede tener para nosotros en un futuro y nos quedamos como apagados, como viviendo en el mundo en el que estamos ahora y como que nos frustramos ante lo que podamos estar viviendo y no nos damos como esa oportunidad, porque yo pienso que Ruth en ese tiempo lo que se dio fue una oportunidad de volver a surgir, una oportunidad de volver a salir adelante. Entonces,
también es muy importante ver cómo a través de la decisión de ella sobreponerse a lo que estaba viviendo, pudo obtener esa recompensa tan grande. Bueno, y también tengo una mujer aquí que quiere hablarnos de un personaje muy especial. Tengo entendido que ella lloró leyendo su historia y fue supremamente ministrada. Vamos entonces con Sorandi. Sorandi va a hablar el de hoy. Hola, muy buenas noches para todas. Sí, efectivamente me corresponde hablar de una mujer maravillosa, que a la luz de la palabra creo que pude comprender un poco y meterme como en su vida y no sé, creo que me impactó bastante. Y esa mujer es Betsabe. Betsabe, todos la hemos escuchado por ser esa mujer hermosa que el rey David vio y de una quedó flechado, la mandó a llamar y ella en ese momento no tuvo otra alternativa más que ir y atender el llamado de su rey. Y cuando llega al palacio, ella ve que el rey no la estaba esperando normal, sino que la invitación es a que pasara a los aposentos reales. Y en ese momento el rey se acuesta con ella y se han escuchado muchas cosas, como que ella tenía esa intención, que ella lo estaba haciendo con esa doble intención, pero en la palabra no dice eso, simplemente dice que se acostó con ella. Y yo me ponía como en los zapatos de Betsabe y yo imagino que era una mujer que hasta ahí tenía una vida normal, tenía sueños como cualquier mujer, era una mujer casada aparte de eso, su esposo era Urías y él en ese momento se encontraba en la guerra, entonces pues normal, mi esposo estaba trabajando, mientras tanto yo estoy acá en las cosas de la casa, estoy esperando a que mi esposo llegue con sueños, con planes por hacer, hasta que el rey David la ve y quedó fascinado con su belleza. En ese momento, ella va, se acuesta con él y vuelve a su casa. Y yo me imagino cómo se sentiría Betsabe en ese momento. Pienso que fue algo complejo, pienso que fue un momento de muchas sensaciones en su corazón, de confrontaciones, porque cómo decirle que no al rey, ¿cierto? Cómo decirle y rechazarlo, es que yo no quiero. Entonces pienso que ella no tuvo ninguna otra opción más que simplemente aceptar lo que el rey quería, ¿cierto? Empieza a pasar el tiempo y luego se da cuenta que ha quedado embarazada de este hombre. Y cuando ella va y le dice a David que está embarazada, él lo que trata de hacer es mandar a traer a su esposo, tratar de que él duerma con ella, que tenga intimidad con ella, pero eso nunca se logró. Y a la luz de todo esto yo veía que una de las primeras cosas que marcó la vida de ella fue su dignidad, porque ella en ese momento se sentía mal, dañaron su dignidad como mujer. Y creo que a muchas mujeres nos pasa eso, a veces no tenemos opción, a veces simplemente pasan las cosas, dañan nuestra dignidad, nos maltratan nuestra dignidad y nosotras tenemos que simplemente callar y esperar a ver qué va a pasar, ¿cierto? Luego vemos que ese esposo muere, porque cuando el rey David ve que él no logra que él se acueste con ella, que eso no fue posible, la única opción que él vio fue matarlo, ¿cierto? Él no lo mató directamente, pero lo mandó a las primeras filas de guerra para que lo asesinaran. Entonces ya después vemos que ella tiene una pérdida, pierde a su esposo. Y en la palabra dice que ella le guardó luto. Entonces cuando yo veo eso digo, era una esposa que amaba a su esposo, ella lo quería, porque si no, no le hubiese guardado luto. Y ella le guardó luto, y me imagino que fue algo muy triste porque me acabaron mi dignidad, estoy embarazada, que en ese tiempo era algo también terrible, quedar embarazada de un hombre que no era mi esposo, era un pecado, ¿cierto? Y esto llevaba consigo y como consecuencia la muerte. Y no fue así, pero pues me imagino que era una pelea espiritual muy compleja para ella. Luego veo que al rey David llega el profeta Natán, descubren su pecado y le dice que ese hijo que iba a nacer
iba a morir. Entonces, cuando leemos toda la historia, casi todo hablan del rey David, de cómo se sintió el rey David, de que el rey David se arrepintió, de que él lloraba ante Dios, pero poco hablan de Betsabé. Y yo creo que debió haber sido tremendo para ella. O sea, perdí mi dignidad, perdí mi esposo y ahora voy a perder a mi hijo. A los 7 días después de que nace este niño, ella está 7 días con él, puede conocer su color de pelo, puede ver sus ojitos, puede ver a su hijo, puede enamorarse de él. Y murió a los 7 días. Y creo que muchas mujeres aquí nos podemos sentir identificadas con esa Betsabé. Mujeres que hemos perdido mucho a lo largo de nuestra historia. Mujeres que hemos sido maltratadas, ultrajadas, pero que aún así hemos decidido levantarnos de eso, sobreponer las circunstancias y decir, yo voy a continuar. Y este es el momento donde yo quisiera invitarlas a que si usted en algún momento se ha sentido como Betsabé, que le han dañado lo más preciado que es su dignidad, que ha tenido alguna pérdida como lo es un esposo o un hijo, porque yo tengo 2 hijos y yo no me imagino mi vida sin ninguno de esos 2, pues es que son mi todo, ¿cierto? Y somos mamás y sabemos que es lo que más se ama en el mundo. Por eso yo me pongo en los zapatos, yo digo, Dios mío, eso debió haber dolido demasiado, eso, no sé, debió haber sido algo terrible. Y veo después de eso que David llega y simplemente la consuela. Yo digo, Dios mío, ¿cuándo empieza la restauración de Betsabé? Cuando queda nuevamente embarazada, ella se casa con el rey David y en este segundo embarazo nace Salomón, un hombre que era amado por el Señor. Y ahí empieza su restauración. Después de que David muere, él queda como sucesor, entonces él se vuelve rey. Por tal, ella es la madre reina en ese momento. Entonces Dios la pone en un lugar de privilegio. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros le creemos a Dios, cuando sobrepasamos esas circunstancias que a la luz de nuestra carnalidad se ven tan duras y tan imperdonables muchas veces, el Señor nos pone en un lugar de honra. También puedo ver que Salomón fue un hombre el cual se sintió marcado eternamente por su madre. Hay pasajes en Cantares donde habla de su mamá. En Proverbios menciona a su madre 15 veces, lo que quiere decir que ella hizo algo muy bueno en la vida de su hijo, marcó la vida de su hijo y él fue un rey lleno de sabiduría, fue un rey que marcó las generaciones de su familia. Entonces esa es Betsabé, una mujer para mí extraordinaria, maravillosa. Sí, como decías ahora, la mujer de Proverbios 31, que se describe allí como esa mujer que es la mujer perfecta, esa mujer virtuosa, esa mujer que todas quisiéramos ser, fue la mujer que describió Salomón, pero la que vio a los ojos de su mamá. O sea, él pudo describir esto, pudo dejarlo en sus apuntes de esa mujer virtuosa porque lo vio en su mamá. Entonces representa como no solamente esa figura que todas queremos ser, sino que esa mujer que ya fue algún día y que podemos seguir siendo al sol de hoy esa mujer virtuosa, que tenemos la oportunidad hoy de ser esa mujer virtuosa. Y esa mujer también emprendedora, porque la mujer virtuosa es una mujer emprendedora y vemos cómo Dios restituye, redime, vuelve a dar una nueva oportunidad. Entonces, la vida de Betsabé es maravillosa. Bueno, es una Betsabé de nuevas oportunidades para mí, de nuevas oportunidades. Es una mujer que definitivamente tiene que marcar una diferencia y creo que ese es el llamado para cada una de nosotras. Bueno, Sora, gracias por compartirnos a Betsabé. Y continuamos entonces con el siguiente punto. Por último, quiero compartirles una mujer que también es muy conocida por todos
y es María, la Madre de Jesús. Y María, la Madre de Jesús, es conocida porque fue una mujer muy abnegada. Y esa palabra abnegada significa ser una mujer que puede sacrificarse por el bien ajeno. Y hoy en día no es fácil que alguien se sacrifique, y menos por alguien. Y eso representa a María, esa mujer que se sacrificó por el bien de otras personas. María fue una mujer común y corriente, pero la característica que Dios le puso antes de nacer, que es esa abnegación, ese sacrificio, era hora de que saliera a flote, que saliera a la luz. Y me parece muy hermoso cómo empieza a desarrollarse esa historia que es como sacada de una película, como de una película de ficción. Imagínese usted que esté lavando los platos de su casa, que esté tendiendo la cama, oficina trabajando y de un momento a otro se le presente un ángel y le diga, bienaventurada eres, vas a ser ahora la madre de un hijo que va a ser concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, esa mujer que tenía en su corazón para decirle al ángel Gabriel, sí, haga conmigo lo que quiera, no se preocupe, de una, estoy disponible, estoy dispuesta a servirle a Dios. O sea, y miremos el contexto en el que esta mujer o en el que se desarrolló la historia. Ella podía ser apedreada, ella iba a ser señalada por tener un hijo fuera del matrimonio. Y puede que hoy no sea muy, que sea muy común el tener hijos fuera del matrimonio, pero en esa época era algo muy grave, era motivo de muerte. Entonces, esta mujer a través de este acto de decir, sí, hágase conmigo, como lo estás diciendo cuando le dijo al ángel, demostraba la valentía. Entonces no solamente era una mujer abnegada que se sacrificaba por otros, sino que era una mujer súper valiente. Y la vida de María la muestran en diferentes episodios en la palabra de Dios, en la Biblia. Y me impacta un momento muy especial cuando ustedes recuerdan, estaba Jesús con todos sus discípulos en las bodas de Caná y se acabó el vino. Se acabó el vino y entonces, ¿quién fue la que dijo, vayan donde Jesús que les va a solucionar ese problemita? Fue María la que impulsó a Jesús a hacer ese primer milagro. Entonces, ¿esto qué me enseña a mí, a una mujer de hoy, del 2020? Que nosotros como mamá somos las encargadas de promover a nuestros hijos, de allanarles el camino, de abrirles el camino, de llevarlos a que alcancen su propósito, de impulsarlos a que alcancen sus metas. Y eso es de las cosas que más me llama la atención, porque hoy en día es difícil encontrar una persona que quiera sacrificarse por otro. Hoy en día es difícil porque estamos llenando nuestros egos, estamos llenando nuestra complacencia de nuestra propia vida, estamos pensando en el yo, en el yo, en el yo. Entonces encontrar una mujer abnegada o una persona abnegada es muy, muy difícil. Y aún ella, porque fue profetizado desde mucho antes, ella sabía que si ella iba a tener al Hijo de Dios, ella iba a sufrir mucho. Porque el ángel se lo dijo, tú vas a tener al Salvador. Y yo no sé si ustedes recuerden la historia cuando ella fue a presentar a Jesús, cuando Jesús tenía 12 años, que había allí un hombre y ese hombre le dijo, ¿sabes qué? Cuando este niño crezca, a ti tú vas a sentir como si te traspasara una espada tu alma. Tú vas a sentir un dolor impresionante. Y aún dice la palabra que ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Con todo lo que pasaba con Jesús, ella iba guardando todo eso en su corazón. Entonces, mire el grado de ella también de valentía, al saber que iba a sufrir, al saber que iba a llorar. Hombre, aquí estamos muchas mujeres y espero que la conexión tenga muchísimas mujeres, así que hagan sus comentarios. Imagínense usted que ver con sus propios ojos cómo están sacrificando a su hijo, cómo le están dando latigazos, cómo lo están colgando un madero y tú simplemente sentarte a mirar
y tú simplemente ser un expectante, un espectador de lo que está pasando con tu hijo y no poder hacer absolutamente nada porque sabes que ese es su propósito, sabes que él lo está haciendo por voluntad propia, por voluntad de Dios. Entonces, esa es de las cosas que más me llama la atención, que es, a pesar de que sabía que iba a sufrir, a pesar de que iba a llorar, de que su alma iba a ser traspasada por una lanza, ella dijo sí. Y la invitación para las mujeres hoy es de ser esas mujeres abnegadas, de aprender del sacrificio. A veces nuestros hijos, su comportamiento no es fácil, no es fácil de llevarlos, no es fácil cuando empiezan a tomar decisiones con las que nosotros no estamos muy de acuerdo, pero aún está ahí la enseñanza de María, de que podemos sacrificarnos por ellos, que podemos orar por ellos, que podemos aprender a depender de Dios y a esperar en el Señor hasta que sea su tiempo. Amén. ¿Quién más quiere aportar algo acerca de María? ¿Qué les llama la atención? Es una mujer bien conocida. Pienso que fue una mujer definitivamente a prueba de fe, a prueba de todo. Porque esta mujer tuvo retos en su fe desde el principio, desde que llegó el ángel y le dijo, usted va a quedar embarazada. Yo creo que ahí tuvo su primer desafío de fe. Que yo imagino uno ver un ángel y que le digan eso y usted en esa así, pues no sé, yo imagino que es algo muy impactante. Usted como que, bueno, ¿será que digo? ¿Será que no? ¿Me van a tildar de loca? ¿Qué van a decir de mí cuando yo les diga que un ángel se me apareció y me dijo semejante cosa? ¿Cierto? Pero más adelante ver que Jesús crece y también ver en lo que se convierte Jesús y ver también que lo tildan, que lo juzgan, pero aún así ella seguir creyendo que Él era ese Salvador, que Él era esa persona escogida y que ella fue digna de ser su madre, porque sé que todas, creo, pasamos muchas veces por esta situación donde juzgan a nuestros hijos, donde los señalan y lógicamente el punto de comparación es muy diferente, pero cuando tenemos una promesa de parte del Señor para nuestros hijos, creo que nuestra fe es desafiada, lo mismo que María. Independientemente de lo que digan los demás, de cómo tilden a tus hijos, si yo tengo esa promesa de parte del Señor, yo puedo creer que Dios va a hacer algo especial con mis hijos y que lo que hoy a los ojos carnales podemos ver no es el propósito en un futuro para mis hijos. Entonces creo que es muy, muy importante su historia. Bueno, y sí, ¿quién más va a hablar? Yo creo que, pues escuchando como las mujeres que llevamos, yo creo que se confirma que nosotras nacimos con un propósito y todas de diferente manera. Unas más lindas, más tiernas, más románticas, más desafiantes, otras más desastrosas en historias, en amores, en momentos, pero Dios nos ha hecho demasiado virtuosas, o sea, nos ha dado todos los elementos para que sobrellevemos y sobrecarguemos pues como en nuestras espaldas todo lo que Él pone a merced de nosotros. Y yo considero que, en definitiva, María es uno de los grandes ejemplos que nosotros tenemos, no solamente como mamá, sino como esposa, pero también como una mujer de carácter, porque ella siempre guardó su compostura, ella nunca pues se vio alterada por todo lo que pasó con Jesús. Sí se vio devastada, obviamente, porque el dolor de madre es tan grande, porque uno prefiere sentir el dolor de sus hijos a que ellos pasen por esas cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que ella es una mujer demasiado, demasiado valiente, al igual que las demás. Y por eso yo creo que nosotras las mujeres somos súper poderosas. Mujeres que no pasan de moda, mujeres para este tiempo. Y bueno, me gustaría agradecer a todas aquellas personas que se conectaron el día de hoy, que pudieron ver la transmisión. Espero que este haya sido un tiempo muy agradable, un tiempo de muchísimo aprendizaje y sobre todo que Dios haya hablado a través de la vida de cada una de estas mujeres. Me gustaría
terminar con una oración. ¿Qué tal si todas ustedes se disponen para orar por aquellas personas que nos están viendo y podemos entregarle la vida de estas mujeres en manos del Señor? ¿Qué tal si lo hacemos? Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada mujer que se conectó en este tiempo, Señor. Creemos que tú tienes un propósito muy especial con cada una de ellas, que has traído enseñanzas a nuestras vidas a través de estas mujeres que no pasan de moda, a través de la vida de Eva, que fue esa primera mujer que hizo las cosas sin que nadie le enseñara, esa mujer que simplemente hizo como estaba en su corazón, creyendo inocentemente, pero una mujer que también logró sobreponerse ante las circunstancias, que pudo ser fiel al Señor, que pudo permanecer, que no tiró la toalla. Gracias, Señor, por aquellas mujeres que están escuchando esta transmisión y tienen el corazón de Rahab, que pueden creer la palabra de Dios, que pueden cimentar su vida y cambiar su vida a través de lo que Dios tiene para decirles, que su vida cambia de rumbo en un instante a través de la palabra del Señor. Gracias, Padre, por esas mujeres que tienen el corazón de Cifra y de Púa. Padre, te doy gracias porque ellas son mujeres dadoras de vida, porque a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de este tiempo en el que las leyes protegen el libertinaje, la libre decisión, estas mujeres han decidido dar vida por encima de sus propias vidas. Y yo sé, Señor, que tú premiarás, tú recompensarás a cada una de ellas. Padre, y hoy te damos gracias por estas mujeres que son como Ruth, mujeres fieles, mujeres que saben permanecer, esas mujeres que sin importar las buenas o las malas están allí. Gracias porque ellas representan el carácter de esa mujer emprendedora. Y si tú eres esa mujer emprendedora y te vas a identificar con Ruth, porque el Señor va a bendecir la obra de tus manos, porque el Señor va a prosperar cada cosa que tú haces. Señor, y te damos gracias por aquellas mujeres que tienen el corazón como María. Y si no tienes el corazón como el de María, una mujer abnegada que pueda sacrificarse por otro, yo te invito a que esta noche tú puedas pedírselo al Señor. Señor, dame un corazón como el que tuvo María. Un corazón que pueda entregarse genuinamente. Un corazón que sea de carácter sacrificial. Un corazón que pueda amar a todos, Dios. Te damos gracias por cada una de estas mujeres, Señor. Te pido que las bendigas en gran manera. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos entonces ya esta noche y le damos gracias a cada persona que estuvo entonces viendo esta transmisión y a cada una de las mujeres que compartieron esta noche sus conocimientos, lo que estudiaron, lo que piensan acerca de estos personajes, de estas mujeres que no pasan de moda. Nos vemos entonces en una próxima emisión y el Señor les bendiga y les guarde. Muchas bendiciones.